Bien, hermana Lady, a ver si podemos empezar con una palabra de oración, amada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Amén. Señor, te amo, gracias por este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y reconocemos delante de ti, Señor, que tú eres nuestro Padre y que constantemente necesitamos de ti para vivir, Señor. Sí, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, por nuestras vidas, bendito Padre, Sí, porque tú Padre. eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y aún Bendito Dios. con Sí, aquellos que Señor. te rechazan, Señor. Señor, y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de estudio, Señor, que tú Sí, seas Señor. hablando a cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor, Sí, que tú Señor. seas guiando la mente, el corazón y la boca del pastor Luis para que él Gracias, predique tu Jesús. palabra, Sí, Señor, y podamos, Señor. Señor, Jesús. recibirla, Señor, en tu nombre, Jesús, Señor. Te damos gracias por él, por su ministerio, Señor, por su familia y por cada Gracias. hermano voluntario que está trabajando allí en la Jesús. obra, Señor, en la cárcel, Señor, y en cada Bendito parte Dios. del ministerio, Señor. Te pedimos que tú seas bendiciéndolo, Señor, que tú seas levantándolo, Señor, y que tú seas guiándolo, Señor, dando entendimiento, Señor, a las vidas, Señor, así como cada uno de nosotros, tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos laves, nos limpies, Señor, y que nos ayudes, Señor, a avanzar, Señor, en tu camino, Señor, a no desfallecer, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú siempre estás Sí, Señor. a pesar de nosotros en nuestras vidas, Señor, porque tú no nos has dejado, Señor. Tú estás siempre, Señor, y nos llevas de la mano, Señor. Gracias, bendito Padre. Bendice, Señor, cada hermano que se va a conectar en el devocional, Señor. Ayúdanos a entender, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien. Parece que no entró todavía los hermanos de la cárcel. Bien. Eh, Habíamos compartido cómo Dios guía a su pueblo. Y ahora vamos a compartir algo que es importante. Cuando Dios guía, realmente el Señor envía a ciertos hombres que tienen dones de profecía, o sea, no hay profetas, pero que fluye el don profético, y a los apóstoles. El Señor, algo que busca es personas en quien delegar una tarea. Busca personas en que lo representen en esta tierra. Y esto no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque los seres humanos, si bien hemos venido del cielo, pero queremos siempre anteponer todo lo que es terrenal, físico y material. Entonces, eh, no es que sea complicado para Dios, sino que como Dios mismo nos dio la libertad, el ser humano tiende a poner siempre su esperanza, su confianza en lo que ve. Y obviamente, obviamente, el ser humano no solamente deja de percibir tremendas y grandes bendiciones, sino que pierde el tiempo. Y el tiempo pasa y no se detiene. Hay mucha gente que, obviamente, que por buscar lo que no ha perdido, pierde más de lo que cree. Entonces, dice que la palabra es como un hombre que perdió sus perlas y que enciende la luz y busca hasta que la encuentra. Y es así como se debería buscar la palabra de Dios.
Es increíble la capacidad que tiene el diablo, pero no se lo puede culpar a él de lo perversos que somos. Pero Dios no nos mandó a esta tierra para eso. No nos envió para eso. A la gente lo que más le agrada es escuchar las bendiciones terrenales. Endulza sus oídos con las bendiciones materiales. Él no se pone a pensar en las bendiciones espirituales y bendiciones del espíritu y lo que es andar con Dios. El ser humano tiende a cambiar siempre la gloria de Dios, que es incorruptible, por cosas corruptibles. Y obviamente eso Dios lo llama como una depravación de gente extraviada y perdida. Gente que no ha entendido, gente que no valora en esencia y la pureza de nuestro Creador. Gente que, a la verdad, no sabe ni por lo que vive ni para lo que vive. No entiende de dónde vino y por qué vino. Entonces, lastimosamente, hay mucha gente que está cauterizada su conciencia porque sencillamente dirigió su mirada en cosas que nunca se deberían haber puesto. Nos ha hecho perder el tiempo, pero hay gente que no ha perdido el tiempo, que sigue perdiendo el tiempo. Pastores que siguen perdiendo el tiempo y que no trabajan para Dios, trabajan para ellos. Se han vuelto asalariados, se han vuelto gente mentirosa, manipuladora, ladrona y obviamente piensan que están bajo la bendición de Dios. Cuando el ser humano busca cosas materiales, se ha perdido del camino de Dios. Se ha extraviado, literalmente se ha extraviado. El ser humano en esta tierra lo que debería de buscar es a Dios y su voluntad. Para eso estamos nosotros en esta tierra. No estamos aquí para ahora que Dios quiera añadirnos, son las añadiduras a Él que le pertenecen, el añadirnos. Por eso en Deuteronomio 28 dice que si oyeres la voz de Dios para poner por obra y guardar todos sus mandamientos, las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. No dice que tú corras por las bendiciones. Las bendiciones son una consecuencia de la obediencia. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Hoy en día las iglesias están perdidas, se han extraviado, se han vuelto delincuentes, mercaderes del templo, y ya no trabajan para Dios, trabajan para sí. El primer momento que tú trabajas para ti o haces algo para ti, estás bloqueando, estás diciéndole a Dios, sos un discapacitado y yo no quiero nada contigo. Yo tengo la capacidad para hacer las cosas. Entonces, ya no crees que Dios te da. Por eso hay gente que se justifica y dicen, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. De ninguna manera. El Señor lo único que quiere es que nosotros muramos a nosotros, que nos neguemos a nosotros y que sencillamente dependamos de Él. La completa dependencia de Dios. Ese es el humilde, el que sabe que por sí mismo no puede nada, que somos discapacitados, que somos ínfimos, somos demasiado pequeñitos, somos naturaleza caída. Entonces lo que necesitamos es completa dependencia de Dios. Si Dios me deja, ¿qué pasa de mí? ¿Qué sería
mi vida sin Dios. Pero hay mucha gente que dice, bueno, muchos bienes tengo, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor dice, no sabes que sos un pobre, desnudo y desventurado. Sin bienaventuranzas el hombre no puede. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Doblemente feliz, de doble honor. Hay mucha gente que trabaja secularmente y obviamente dice que el que trabaje ayude al que no trabaja, ayude al que no tiene. Pero hay mucha gente que trabaja para tener más, para tener más y para tener más. Y no se sacia. Entonces, hace cuentas en su mente, esto es lo que voy a tener, esto es lo que... Y hace castillos en el aire, porque las riquezas, dice la Biblia, son inciertas. Y hay mucha gente que hasta el día de hoy discute, pero todo se hace con dinero, pero el dinero lo manda Dios. Y cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Tan simple como eso. El problema es de que han educado mal a la iglesia. Le han hecho ver, le han hecho perder el tiempo, le han hecho perder la dirección. Y la iglesia verdadera son muy pocos. La iglesia verdadera dice, yo doy mi vida por Cristo. La iglesia mentirosa y falsa dice, si yo tengo y gano más, voy a dar a la obra. Y esto no es así. La iglesia verdadera comparte de lo poco que tiene. Da lo que realmente, no lo que le sobra, lo que necesita para su sustento. Esa es la iglesia verdadera. Entonces, el Señor nos guía, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Hay mucha gente que va a pasar necesidades. Hoy en día ya no se puede contar con que, como llegan los hermanos en oladas a las congregaciones así, donde no hay la autoridad de Dios y no hay la unción de Dios, no hay la presencia de Dios, simplemente hay el conocimiento de la letra, pero no se vive en el espíritu. Entonces no se puede decir que comparta con el que no tiene, porque eso no va a pasar. Y el momento que le pides a alguien que comparta con alguien que no tiene, es el momento que dicen, yo no he venido para esto a la iglesia. Esto es impresionante, cómo se han encuadrado y están perdidos, literalmente perdidos. Son ciegos guiando a ciegos. Y dice Dios que los dos caerán en el pozo. La dependencia del mundo para la gente, para la iglesia, es lo peor que le puede pasar. Cuando la iglesia depende del mundo, depende del presidente, de las leyes tiranas, en primer lugar, no hace otra cosa que maldecir, no está agradado, nada que ver, porque su seguridad y su confianza no está puesta en Dios, sino en los buenos mandatos gubernamentales y, o sea, en basuras. Y la basura les importa más. El Señor necesita gente que le ame. El Señor necesita encontrarse con verdaderos adoradores. El Señor obviamente necesita tener gente en la que pueda confiar. El Señor necesita encontrar la gente que entienda la verdad y que deje de vivir una mentira. Gente de verdad necesita a Dios, gente real, gente que no esté trabajando para sí mismos.
Es increíble. Eh, Aún a pesar de yo haberles transmitido la visión en la iglesia, en la misma iglesia, gente que se ha perdido, gente que se ha extraviado. Teniendo la visión, teniendo el ejemplo, teniendo el testimonio, teniéndolo todo, dentro de la misma iglesia se ha perdido. Perder la visión de iglesia es lo peor que le puede pasar. Dice que somos familia y dice que primeramente ayudes a los de la familia de la fe. Si tu padre y tu madre no son creyentes, entran en un segundo plano aún, porque quien no renuncia a padre y a madre no es digno de mí. A tus padres tienes que honrarlos, tienes que cubrirles, pero mayor importancia es la familia de la fe. Y esto es increíble. Entonces, hoy en día, la iglesia, mucha iglesia se ha vuelto falsa, mentirosa, hipócrita, tibia. Pero quiero decirte que la verdadera iglesia es trabajar unos por otros y unos para otros. Esa es la iglesia, es la visión de la iglesia, lo que Cristo vino a hacer, restaurar como vivía el pueblo de Israel aún en pleno cautiverio. Y esto es lo que la iglesia, si no le da la gana de entender y sus motivaciones siguen siendo erradas, las va a pagar muy caro. Y con decir que va a pagar muy caro, que no van a entrar al cielo. Porque en el cielo se vive en comunidad. Y por no haber aprendido a vivir en comunidad, por no haber aprendido a compartir lo que tienes con el que no tiene, tendrás muchos problemas. Eso no es visión de iglesia. Yo ahora que estoy incursionando en el Brasil muy fuertemente, me doy cuenta de la doctrina errada, perversa, que los pastores se han vuelto fariseos. Van como doctores de la ley, predican la palabra, se hacen decir que son unos buenos hombres y se van a sus casas. Ellos tienen resuelto todo y el que tiene problemas sigue con problemas. Nosotros tenemos gente que nosotros le ofrecemos que viva con nosotros, que trate de solucionar todos sus problemas ahí y que incluso le damoslo y no quieren. Realmente la iglesia está torcida, equivocada. Ya no es la iglesia que fundó y que creó nuestro Señor Jesucristo. Ya no es, lastimosamente. Dice en Hechos 4 que tenían en común todas las cosas y que no había ni un solo necesitado entre ellos, porque compartían todo y se les daba a cada uno según las necesidades que tenía cada uno. Así nace la iglesia. Jesús vivía con sus discípulos, andaba con sus discípulos y los milagros eran hechos. Y los discípulos crecían en fe, crecían en amor, crecían en obras, crecían en conocimiento. Y el Señor se agarró del vulgo, gente del vulgo, gente humilde, con lo que realmente hoy en día hay mucho teólogo, mucho instituto, universidades teológicas con ciertas doctrinas que doctorados y tantas cosas se hacen llamar ratones de biblioteca, como que eruditos y conocedores de la escritura, pero no tienen el corazón para Dios. Y la iglesia se está perdiendo.
por hipócrita, por falsa, por tibia, por buscar cosas. No buscan ya a Dios, buscan las cosas que Dios tiene. Y obviamente Dios permite todo este tipo de cosas para que la iglesia, cuando le da la gana, se encuentre con la verdad y que quiera vivir una verdad y que quiera salir de la mentira. Pero muchos se han engolosinado con la mentira y quieren creer en sí mismos que pueden vivir dentro, aún en la casa de Dios, y hacer lo que les da la gana. Gente que está haciendo negocio en la casa de Dios. Negocio. Esto es impresionante. ¿Cómo puedes hacer negocio en la casa de Dios? Yo a mi hijo, cuando empezó dentro de todo a querer hacer un negocio para él en Riberalta, lo boté. Lo boté, literalmente. Te vas. Aquí no me vas a hacer negocio en la casa de Dios. Lo boté. Me dijo, pero ¿cómo es que yo igual voy a trabajar para la obra? No, te vas, te vas, porque la obra no es esto. En la obra hay otros que necesitan tu tiempo, tu vida, necesitan lo que tú puedas dar de capacidad. Pero si has estudiado para ti, vete. Que le dolió en el alma lo que le dije. Pero es que yo nunca les di ese ejemplo, porque siempre vamos a tener al necesitado con nosotros. Siempre vamos a tener gente que necesita depender de nosotros. Y de la casa del Padre no vamos a hacer una cueva de ladrones, porque no es otra cosa que ser cueva de ladrones. Se encubren en la obra para robar. Y esto no es lícito que se haga. Se dolió mucho mi hijo, a mí también me dolió votarlo, pero después él entendió, después él comprendió y dijo, ¿qué estoy haciendo? Para lo que Dios. Por eso es que hay mucho pueblo que está equivocado. No pone su confianza, no vive de Dios, porque tiene su fuerza, porque tiene su capital, porque tiene sus cosas, no depende de Dios y tampoco le importan los demás. ¿Por qué no le importan los demás? Porque no le importa su propia alma. Cambió su alma por cosas. Su alma la entregó al diablo por cosas. Por eso que el Señor nos manda claramente y nos estipula, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Hay pastores que tienen mucho que ofrecer, se divorcian y se vuelven a casar y bueno, supuestamente tienen un paquete de cosas y se engolosina a la gente y dice, ¿y esto? Eso no es de Dios. Y dice que nosotros debemos de andar como Cristo anduvo, como Cristo anduvo. El momento que yo pienso en mí para engrosar mis cosas para mí, estoy perdido, estoy extraviado. Pero el momento que yo trabajo y vivo con Dios y vivo para Dios, estoy consciente de que cuando Cristo venga, va a venir por mí. Y lo peor que hay gente que lo cambia a Dios por migajas, por migajas. Hermanos amados, es difícil cambiarles el chip a las personas, porque las personas se han acostumbrado a vivir una mentira, a acomodarse, a luchar por sí mismos y son derrotados por el diablo. No hay trabajo de familia, no hay trabajo de equipo, se pierden sus familias, los hijos se desparraman, hacen lo que les da la gana por no entender la visión de Dios. No es difícil entender la visión de Dios, lo difícil es vivirla. Lo difícil es vivirla, pero estamos llamados para esto. Para esto nos ha llamado, para esto nos ha comprado, para esto nos guía y para esto nos llena por el poder de su Espíritu Santo.
Y hay mucha gente que dice, no, yo no estoy preparado a vivir así. Dios tiene que prepararme para vivir así. Hay gente que ha empezado a vivir así y ha terminado como delincuente después, a robar en la casa. Pero estabas andando bien. Dependías de Dios, ahora ya dependes de ti. Dependes de tus posesiones, dependes de las cosas. Es grave ya la cosa. Cuando, por eso yo todo lo que compro y todo lo que avanzo y todo lo que hago lo compro en nombre de la iglesia. De la iglesia, porque yo soy mortal, pero mi familia son de la iglesia. Entonces, iglesia, iglesia. Porque realmente, cuando tienes pensamientos individualistas, Dios se aparta de ti y te deja hacer tus negocios. Por eso el Señor te dice, ocúpate de mis negocios, yo me voy a ocupar de los tuyos, que es tu familia, cuidar a tu familia, hacer todas las cosas bien. Por eso que hay mucho ladrón de cuello blanco en la iglesia, sirviéndose de Dios, pero no le sirven a Dios, creando divisiones, trayendo divisiones enfermas mentales, malditas enfermedades mentales, la codicia, la avaricia, el que yo tengo que juntar, el que yo tengo que tener, busco mi seguridad. Qué lindo sería que buscases seguridad para Dios, para los hijos de Dios. Qué lindo sería que inviertas las cosas y que vivas en un orden establecido que el Señor ya determinó cómo deberíamos de vivir. Lo que pasa es que no le cuadra al pueblo de Israel cuando los judíos salimos de Egipto, a todos les daba la misma comida, a todos la misma columna de fuego, a todos la nube en pleno sol, a todos les crecía los vestidos, a todos les crecían los zapatos conforme pasaban. ¿Y qué pedían? Cosas. Querían volver donde tenían cosas. No estaban felices con Dios. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra, se los comió. Serpientes, escorpiones, y los fue matando. Salieron 2.800.000 personas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. En el camino se perdieron. Y la misma historia se va a repetir con la iglesia mentirosa, falsa e hipócrita en este tiempo. Y nadie va a poder decir, a mí no, porque Dios conoce que yo, mentira. Lo que es mentira, y la mentira es mentira de principio a fin. Por eso que el cristiano, cuando se viene a Cristo, tiene que renunciar a las cosas. Y por eso el Señor bautizaba a discípulos que le puedan seguir. Muchos hubieron que retrocedieron, dieron vuelta para atrás. 68 hipócritas que el Señor ya no quería. Todo un maestro, todo un maestro, todo un Dios, todo un Señor, todo un Salvador, solo 12 discípulos y otras mujeres que estaban en el ministerio. Eran muchos. Y tienes que entender que Dios no está preocupado por muchos, está preocupado por los íntimos, por los que entienden el mensaje de la salvación, por los que realmente valoran lo que Cristo hizo y para lo que Cristo vino, para unir todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es hacerlos vivir a sus hijos de la misma manera. En Egipto, cuando José realmente fue prácticamente el gobernador, se preocupó para que todos comiesen y que la provincia fuese de bendición para dar. Y tuvo que Dios ocupar la sabiduría, darle conocimientos, revelaciones, para que cuide a todos. Ese es el espíritu del reino de los cielos.
Por eso que Dios quiere una, una celda, todos comen en la celda todo lo que Dios les da, para que no salgan con codicias, para que no salgan ladrones de ahí, para que estén felices, que su día a día Dios los cubre y Dios los tiene y Dios los sustenta y Dios los abriga. Es con Dios, es tener la mente de Cristo, no en la iglesia con la mente del diablo, que a muchos les gusta agradarse a sí mismos, trabajar para sí mismos, pero no lo hacen para Dios. Qué fuerte. Y el Señor no tenía muchos profetas y no tenía muchos apóstoles. No tenía. Fueron contados con los dedos. Gente que realmente estaba dispuesta a morir por Cristo. Por eso es que uno tiene que darse cuenta de dónde vino, para qué vino y a dónde va. Y tienes que preguntarte, para lo que estás en esta tierra y quién te envió a esta tierra. Y no te engolosines con las cosas de esta tierra. Y por eso Dios te dice que trabajes para la comida que permanece para vida eterna, no para la comida que perece como mandamiento. Que no hagas tesoros en esta tierra. Te la pone clara las cosas, te pone muy, muy, muy claras las cosas. Y mucha gente dice, es el trabajo del pastor. Ustedes sabían Ustedes sabían. que a todos, absolutamente a todos los judíos ortodoxos, que eran rabinos, les dijo sepulcros blanqueados. A todo el concilio le llamó la atención y les dijo hijos del diablo, porque ninguno de ellos reconocía el amor de Dios. Se habían olvidado de lo que era Dios en esencia. Y está volviendo a pasar. Los pastores llegan como gamonales, con unas pintas, unos trajes impresionantes de miles de dólares, miles de dólares. Entonces es increíble. Todos botan plata por... Es increíble. Y la gente los llama los ungidos, lo que hacían con el pueblo de Israel. Muy bonitos, sus talits eran maravilla, sus vestimentas eran espléndidas, pero sus corazones lejos de Dios. Nuestro padre es el diablo, les digo. Por eso cuida tu corazón. Reconoce para lo que has venido a esta tierra. ¿Quién te ha enviado a esta tierra? Cuidado que Dios te haya enviado, pero no te haya enviado. Bueno, porque Dios no te ha enviado para que trabajes para el diablo. Te ha enviado para que trabajes para Él. Por eso que aquí, segunda de Crónicas 24:19, por favor. Y dice así, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, más ellos no les escucharon. Les envió, la palabra es profética, para que se volviesen, mas no les escucharon. Hoy en día, la gente tiene deseos de escuchar a medias la escritura.
y no se quieren convertir. Perdón, voy a ir a mojar un poquito esto porque no pude. Entonces, por eso dice, y les envió profetas. ¿Quién les envió los profetas? Dios. La palabra es profética. Ningún profeta entre nosotros ahora, porque nadie puede cambiar la dirección. Antes les enviaba profetas así y los llamaba profetas. Ahora hay una unción profética, pero la palabra es profética. Y hacemos bien en estar atentos. Les envió profetas para que los volviesen a Jehová. ¿Por qué había que volverlos? Porque se habían extraviado. Porque se habían extraviado, los cuales les amonestaron, mas ellos no les escucharon. El Señor nos amonesta, no nos molesta, nos amonesta, nos llama la atención, nos hace ver de dónde, por qué, para qué. Y muchas veces están engrosados nuestros corazones, están cargados de tanta basura. Increíble. Ayer yo hablaba con mis hijos y les decía, pucha, yo tengo terror y pavor con lo que vaya a pasar de aquí en adelante con Estados Unidos. Donald Trump tiene una, tiene una ambición muy fuerte y dice, tienen que salir los gazatíes y eso se le ha metido en la cabeza y parece que es Dios mismo y realmente viene algo tremendo. Y se los vuelvo a decir, los hermanos que están en Estados Unidos pueden salir con mucho para trabajar para Dios en los lugares donde nacieron, donde estuvieron, pero no quieren entender. Y piensan, es que ¿cómo voy a dejar mis cosas? Lo mismo está pasando con el pueblo judío. Se han engolosinado en los países y han sacado directamente un decreto, el concilio de los judíos ortodoxos, para que todos obligatoriamente vuelvan a su país. Se han engolosinado con otro tipo de cosas. Y eso que los rabinos, de todos modos, no viven en grandes negocios y no se dedican al estudio de la palabra y se dedican, pero igual se han acomodado y no quieren nada. Lo peor es estar acomodado con cosas falsas, con la mentira. Lo peor es acomodarse a la mentira, a la hipocresía, a la falsedad. Lo peor. Y pensamos que vamos a cambiar la profecía y no, la palabra no ha cambiado. Es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Si tú no vives para Dios, no pienses que Dios te va a llevar, porque solamente se van a ir con Dios los que viven con Dios y los que viven para Dios, no es lo que hablan de Dios. Existe una diferencia y es abismal, es abismal. Pero bueno, Mateo 10:5. Así vamos a ir paseando al Antiguo y Nuevo Testamento. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a los cristianos, primero ya realmente, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro ni de plata, ni cobre en vuestros cintos.
completa y total dependencia de Dios. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Cuál es el salario del verdadero obrero? El pan nuestro de cada día. Qué tremendo. Hermanos amados, no ha cambiado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo, tiene las mismas instrucciones, pero sigamos bien para que te des cuenta. Isaías 48:16. Y dice así, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, tuyo, que te enseña provechosamente, que encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si me hubieres atendido a mis mandamientos, fueras entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hoy en día la iglesia no quiere hacer justicia. Hoy en día la iglesia cualquier cosa quiere y le van y le piden todo a Dios. Dame la universidad, la mejor universidad para mi hijo. Aquí en Bolivia, por lo menos, no sé en cualquier otro lugar porque no conozco, pero veo que hay mucho arquitecto, ingeniero, taxistas y otros constructores. Por lo menos el arquitecto, pero no sabía construir, ahora es albañil, pero estudió para arquitecto. No hay trabajos. Ingenieros petroleros no encuentran trabajo. Ingenieros metalúrgicos no tienen trabajo. Ingenieros en sistemas no tienen trabajo. Abogados ganan una miseria y se jactan y dicen, pero he estudiado. Es que Dios está empezando a hacer honra a los que le honran. El que no busca de Dios, deshonra a Dios. Por eso que el Señor se encontró con un vulgo, con los más brutos, que no sabían nada, y les enseñó su palabra. Y no con los doctos y entendidos, no vino donde ellos. No vino ya, él enseñaba en el templo, pero enseñaba y les hablaba por parábolas, para que oyendo no le entiendan nada. ¿Y sabes a quién les enseñaba las parábolas? A sus discípulos después, a la gente humilde, a la gente simple, a la gente que no era de él, sino a la gente que sabía él, que iba a entregar su vida por él, que le iban a amar, que no iba a valer las cosas para ellos, que él iba a valer para ellos. Dios es dueño del planeta, pero no entregó a ninguno de nosotros el planeta, sino el reino de los cielos. Muy diferente, porque no hay reino de la tierra dado por Dios, solo reino de los cielos dado por Dios. Y la gente vive en este planeta queriendo ser rey en esta tierra. ¿Cuánta necedad hay en la iglesia? Y pastores que dicen, yo tengo que meterme en la política. Cuando te metes en la política, estás buscando un reinado terrenal y el reino de los cielos aparte. Ay, hermanos, ¿qué dirá Jesús? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Jesús de ti? No te engañes.
No te mientas. ¿Qué crees que piensa Jesús de ti? ¿Y qué quiere Jesús de ti? Pero bueno, así es la iglesia. Mateo 28, 19, por favor. Por eso Jesús hizo algo grande. Por eso la iglesia tradicional mentirosa, la gran ramera, la iglesia católica, la que hizo beber del cáliz de su fornicación, perturbó, trastornó, confundió, creó el celibato para no dar herencia, para que los sacerdotes dentro de todo no fueran casados, las riquezas, oro, y listo. ¿Y qué cambió de la religión católica a la religión cristiana? Pero la religión no salva, el que salva es Cristo, pero religiosidad centrado en la iglesia. Lo mismo, lo mismo. Pastores que tenían la verdad y viven una gran mentira. Estrujan al pueblo para enriquecerse, le roban a la gente para tener ellos muy bien y la gente no tiene. ¿Qué ha cambiado? Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que se ha llenado de ladrones, de gente que no le da la gana de vivir como Dios nos manda. Si no vuelves a la senda de Dios, hay problemas, hermanito. Mateo 28, 19. Muchos de mí dicen, pucha, este nunca debería haber nacido. Soy estorbo, soy piedra en el zapato de muchos pastores. Y muchos ya quieren hacerme desaparecer del mapa. Si Dios les permite, alabado sea el Señor, yo sí me quiero asegurar de irme al cielo, poniendo en orden, predicando y viviendo como Dios manda. Mejor es allá que aquí. Mejor es allá que aquí. Porque se les ha roto el negocio a los asquerosos ladrones. Se les ha quebrado el negocio. Pero hay gente que le gusta que le roben, que le gusta que le mientan, que le llenen de falsas expectativas, le ilusionen el corazón basura que tienen porque no quieren amar a Dios. Mandamientos, dice, el que me ama guarda los mandamientos. No hagáis tesoros aquí en la tierra. Mandamiento, pero quieren tesoros. Ay Dios, Mateo 28, 19. Y gente que se ilusiona con los tesoros de otros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos. El Señor no nos manda a ser creyentes. El mejor creyente es Satanás. Discípulo. El discípulo es el que vive, el que depende de Dios, el que va a vivir con Dios, el que va a vivir para Dios y el que no le importa nada. Ese es, ese es el verdadero discípulo. El que no se deja ilusionar con cosas vanas. El que va a vivir su día al día. No, pastor, ¿sabe qué? Quiero que por favor me ayude. Lo que pasa es que estoy atrasado en las cuotas del colegio. ¿Y por qué no estudia en un colegio fiscal? ¿Quiere ser un fariseo más? No, es que ¿cómo se va a juntar con esa gente? ¿Cómo? Pero si aquí en la tierra vemos humanos, no es el zoológico. Cuando nosotros llegamos aquí a Cobija, ahí sabe el hermano Rubén, y saben todos.
Mi niño entró en el colegio fiscal con todos los niños, con todos los niños. No había diferencia ni nada. Entonces no teníamos para pagar ni ninguno un colegio particular. Y el que era director en un lado le cerró las puertas para que no volviese mi hijo y me dijo, no, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero hacer algo. En el último año, lo cambiaron a un colegio particular, pero a insistencia del director. No lo dejaron entrar al colegio fiscal. Y yo luchaba y luchaba y luchaba. No quisieron. Hermanos amados, yo les digo sinceramente, no por tener cosas vas a vivir feliz. Porque si tu motivación es errónea y vas a ser feliz porque tienes cosas, perdóname lo que te voy a decir, sos un ladrón, sos un ladrón. Si tu motivación es en que vas a tener cosas y vas a ser feliz, sos un ladrón. Porque nada hemos traído y sin duda nada vamos a llevar. O sea, estás robando del reino, estás robando de lo que es de Dios para lo que Dios te ha dado, estás perdido, hermanito. Estás completamente. Y dice que ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Y el diablo ha venido a perturbar, a confundir, a hacerle pensar a la gente, claro, entonces el que no tiene no puede ser feliz, claro, porque no tiene nada. Pero, ¿qué es lo que necesita un ser humano? Necesita comer, necesita vivir en un lugar y necesita ropa para vestirse. Solo tres cosas se necesitan. Solo tres cosas. No necesitas tener un sillón de $1,000. No necesitas tener una cama. No, no necesitas. Necesitas limpiar tu mente. Necesitas vivir para Dios con Dios. Es eso lo que necesitas. Por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y el que a mí viene no lo echo afuera. No te dejes engañar por el diablo. La gente está afanada, por eso es que vienen guerras, es por eso que vienen pestes, es por eso que viene, para que a la gente aprenda. En Italia la gente con todos sus millones de dólares no se pudo salvar cuando vino la peste. No alcanzó, tiraban el dinero de sus balcones y lo botaban. Decían, maldito dinero, no nos pudiste salvar. Y la gente se murió con riquezas, con tremendas casas, y no se salvaron. Y muchos se fueron al infierno por no tener un corazón regenerado. ¿Qué necesitas para vivir? Tener alma. ¿Qué necesita tu alma? A Dios. Que quieras vivir equivocado, confundido, es problema tuyo. Un hipócrita más, un falso más. Listo, pare de contar. Un tonto más, seducido por Satanás. No les enseñas bien a tus hijos, les enseñas lo que te da la gana. No les enseñas para lo que hemos venido a la tierra, que no somos dueños del planeta, que no tenemos que conquistar nada, solamente ser pescadores de hombres. Tan simple como eso. Entender el principio para lo que nosotros vinimos y ser sabios. Que Dios nos dé la luz y que nos saque de las tinieblas. Hay gente que en la cárcel está presa y sigue, y entró presa porque amó el dinero y sigue amando el dinero en la cárcel. Simplemente presos por brutos, en vez de ser libres y decir, gloria a Dios, ahora quiero irme al cielo, quiero vivir contigo, no quiero nada, Señor. Yo lo único que quiero es vivir contigo y vivir para ti. Pero tanto pastor maleante y mentiroso que les enseña
cosas erradas. Y los otros, claro, a quien no le gusta que le digan, vas a ser un grande, vas a tener mucho. Cuando salgas vas a estudiar y vas a ser. Por eso a mí me enfermaba invitar a pastores a nuestra congregación. Uno trabajando para que los que eran drogadictos sean unos tremendos siervos del Señor, a ser discípulos. Y venía un delincuente pastor, llamado pastor, con corbata y con todo. Así decía, tú tienes que trabajar, tienes que ser profesional. Una vez lo bajé del púlpito, le dije, ¿sabe qué? Tiene media hora para irse, váyase de aquí. Usted no sabe ni siquiera para lo que hemos nacido. Vaya a confundir a su esposa y a sus hijos, pero no me venga a confundir a los siervos que son de Dios. Vaya a ser, si quiere, le da la gana, profesionales. En el cielo no va a entrar ningún profesional, va a entrar gente que le ame a Dios y que le sirva a Dios. Y que si ha sido profesional, que sirva igual para Dios. No, es que yo no sabía su visión. ¿Cuál visión? La visión está de Dios, no es mía. Está escrita cómo debe de vivir cada uno de nosotros. Que quiera vivir usted engañado es otra cosa. Y hay que cuidarse de los malos hermanos, de los que te hacen vivir vanidad, ilusión falsa, mentirosa. Jeremías 3:15. Mucha gente dice, no, ¿cómo pastor yo voy a trabajar tanto para compartir con una persona que no tiene? No tiene porque no le da la gana. Espera a darle y vas a ver cómo va a cambiar la persona. Empezar a trabajar por amor a Dios y vas a ver lo que Dios hace con la persona. Empezar a no ser mezquino y vas a ver lo que vas a ganar un alma. Y dice aquí, Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Dios quiera que seamos este tipo de pastores. Dios quiera que seamos lo que Dios quiere que seamos. Ustedes sabían, aquí hay escuelas teológicas que la gente estudia para ser pastor, para supuestamente vivir bien. Esto sí que es ya, es un el colmo ya. Eso es increíble. Gracias a Dios que va a haber un juicio. Por eso dice, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos las manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Hablábamos nuevas lenguas. Salid de aquí, apartaos, hacedores de maldad, no los conozco. Váyanse, ladrones. Ni Al Capone fue más ladrón que estos. Porque en el nombre de Dios, pues para robar es más fácil utilizar el nombre de Dios para robar. Claro. Por eso dicen, no utilizarás el nombre de Dios en vano. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Qué fuerte, ¿no? Es la otra versión, pastor, dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Gloria a Dios. Quiera Dios que seamos de eso. En el nombre de Jesús, Dios tenga misericordia y que seamos así. Y que no vivamos nunca para nosotros. Que vivamos solo para Dios. Porque el primer mandamiento, más grande mandamiento, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La verdad es que, bueno, un versículo más porque tengo que irme también. Marcos 16:15.
Dice así, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero el verdadero evangelio, se le hace creer a la gente que dentro de todo te vas a convertir a Dios y todos tus problemas se te van a solucionar. Entonces buscan al Dios que les va a proveer todo, que les va a solucionar todo. No, y todo es un proceso. No es con varita mágica que te conviene. Por eso que viene mucha gente y dice, pero mi pastor me dijo que una vez que yo me convierta, todas las cosas, y ahora me va peor. Pero gloria a Dios, qué bien, que te vaya como en feria, para que te muestre cómo es tu corazón de depravado. Piensas que porque te convertiste a Cristo, ¿a quién le estás haciendo el favor? Él te está haciendo el favor a ti. ¿Por qué tienes que pensar que porque te has convertido dentro de todo, que es que como hijo de Dios tengo que vivir y han escuchado sus delincuentes, tengo que vivir como hijo de Dios? Si sos un verdadero hijo de Dios, no vas a pestañear pensando solamente en ti. Vas a pestañear y vas a vivir y te vas a levantar para que otros vivan, para que otros tengan y para que otros conozcan la verdad. Para eso te tienes que levantar. No es para embolsillarte el dinero. Es para solucionar el problema de muchos. Y que aprendan a amar a Dios por encima de todas las cosas y a ser agradecidos. No es fácil, pero es para lo que hemos sido llamados. Y encima los matan. Gloria a Dios. Qué lindo que nos maten por Cristo Jesús. ¿Y quieres que te diga una cosa? Como estamos y somos ovejas en medio de lobos, Dios quiera que nos maten, pero predicando el verdadero evangelio y no solamente predicándolo, sino viviéndolo. Que Dios nos ayude a tener eso en el corazón. Hermano Rubén, por favor, cierre con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Padre amado, bendito Dios, queremos darte gracias, papacito hermoso, por regalarnos un día más de vida y, Señor, que tu palabra, Señor, es un alimento para nuestra vida espiritual, Padre amado. Gracias, Padre, por utilizar a tu siervo, Padre. Y, Señor, hablarnos, Señor, tocar nuestros corazones cada día, Padre, para que nosotros podamos ser renovados, Señor, a un nuevo entendimiento, a tener un nuevo conocimiento a través de tu Santo Espíritu, Padre. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra y ayúdanos a entender mucho más, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor, sabiendo que contigo hay paz, contigo hay todo, Padre, teniéndote a ti como nuestro Señor y Salvador. Bendito Dios, ayúdanos a mirar, Señor, de dónde viene nuestro socorro, Padre. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, nuestra confianza, nuestra esperanza. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque tenemos un Dios grande y poderoso, Padre. Bendito Dios, en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y seas tú guiándonos con tu Santo Espíritu a toda verdad, a toda justicia, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que están en otras partes. Bendice la vida de tu siervo, Luis Antonio. Bendito Dios, guárdanos de toda acechanza del enemigo. Guárdanos de toda tentación, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, te damos a ti la honra y la gloria, Padre, porque tú eres digno, Señor. Papacito hermoso, una vez más, muchas gracias. Guarda, guíanos, Padre, guía nuestros pasos, Padre, por sendas de justicia, por amor a tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Amén. Ya. Dios los bendiga igual. Listo, hermanos, hermanos. Shalom, shalom. Es un pleno cachete. Shalom. Hermana Gregoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tengo que salir. Ajá. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Igualmente. Amén. Que les bendiga.